Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Hoy sábado 27 de abril del 2024. Quiero hablarles sobre lo siguiente. Se dio a conocer en días recientes el documento que se llama Reportes sobre Derechos Humanos en los países que emite el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos cada año desde 1977. Hace una revisión a fondo sobre la situación de los derechos humanos en países de todos los continentes. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de información que le hace llegar las embajadas y los consulados que están desplegados en cada uno de esos países. En el caso de México es un despliegue bastante interesante. La embajada norteamericana en la Ciudad de México, con diferentes consulados de buen tamaño, Consulado General de Monterrey, por ejemplo, el Consulado de Tijuana, en Guadalajara, en Hermosillo, y varios consulados situados en la zona fronteriza, que recopilan información, analizan, entrevistan, hablan con personas, van a las organizaciones de la sociedad civil para enterarse y reportar a su propio gobierno, que a su vez emite este reporte, lo emite el Departamento de Estado para que sea utilizado por los congresistas y los senadores de Estados Unidos, por el gobierno en general, por supuesto, para su toma de decisiones en políticas públicas referentes a México. Esa es la importancia de estos reportes. En México fue mal recibido, por supuesto, por el presidente López Obrador. Creo que no podíamos esperar otra reacción. Debemos decir que prácticamente a ninguno de los presidentes anteriores en México, panistas, priistas, de cualquier partido político, les gusta esta época del año en que sale este reporte, porque generalmente la situación de los derechos humanos en lo general es lamentable. Hay muy pocos avances en algunas áreas y después de lograr ciertos avances en determinadas áreas vienen años de retroceso. Me parece que en este gobierno en particular, el que empezó desde 2018, la cuarta transformación, como le llama Andrés Manuel López Obrador, ha sido grave, particularmente grave, este retroceso en los derechos humanos. Les voy a ir diciendo por qué. Es un reporte muy extenso, cubre muchas áreas, economía, sociedad y diferentes partes de la sociedad civil que tienen que ver, por ejemplo, con activistas del medio ambiente y, en este caso, lo que les quiero hablar el día de hoy, con periodistas y medios de comunicación. Bueno, les decía que el presidente recibió muy mal, con enojos, el reporte. En la conferencia matutina no contestó con argumentos a lo que se afirma en este reporte, sino con insultos al gobierno de Estados Unidos, descalificaciones de muy bajo nivel. Me parece que lo que tanto cuida el presidente, la investidura presidencial, la dejó él mismo por los suelos, o como para utilizar su frase, le faltó al respeto. Pero bueno, esa es harina de otro costal. A mí lo que me interesa hablar es sobre mis colegas periodistas, el oficio periodístico en México y cómo se ve reflejado en este reporte del Departamento de Estado. Vamos a comenzar. Nos dice el reporte lo siguiente. Voy a comentar con ustedes algunos de los fragmentos que quiero destacar. Son citas textuales, por cierto. Número 1. La ley garantizaba, se refiere al año 2023, la libertad de expresión, incluyendo a los miembros de la prensa y otros medios. Y el gobierno generalmente respetaba este derecho. Sin embargo, agregan, el gobierno seguía ejerciendo presión significativa debido a que era una fuente de ingresos publicitarios para muchas organizaciones mediáticas, lo que en ocasiones influía en la cobertura. Punto número 2. La desacreditación o descalificación oficial de los trabajadores de prensa continuó. Los políticos, incluido el presidente López Obrador, desacreditaron y criticaron públicamente a estos periodistas, presentándolos como parciales y corruptos. La administración continuó mostrando un segmento semanal de quién es quién en las mentiras en la conferencia de prensa matutina del presidente para exponer a los periodistas que supuestamente informaban noticias falsas. En el año 2022, la ONG Artículo 19 registró al menos 176 comentarios despectivos provenientes de la oficina del presidente, dirigidos a medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Varios periodistas citaron amenazas constantes. Este reporte cita el caso de Reina Aide Ramírez, periodista de la Agencia de Noticias, Comunicación e Información sobre la Mujer, CIMAC, y afirmó que el discurso del presidente llevó a los oyentes a interpretar sus palabras como una orden de ataque, así lo dijo Reina Aide. Posteriormente, a ella se le prohibió asistir a las conferencias matutinas del presidente.
Punto número 4. La violencia y el acoso afectaron a los periodistas, quienes fueron asesinados o sometidos a ataques físicos, ciberataques, hostigamiento e intimidación, especialmente, nos dicen en el reporte, especialmente por parte de agentes estatales y organizaciones criminales transnacionales, en respuesta a su labor periodística. Esto limitó la capacidad de los medios para investigar y reportar, ya que muchos de los reporteros asesinados cubrían temas relacionados con el crimen, la corrupción y la política local. La censura o restricciones de contenido para los miembros de la prensa y otros medios, incluidos los medios en línea, es un tema de preocupación, agregan en este reporte. Grupos de derechos humanos informaron que algunos gobiernos estatales y locales censuraron a los medios. Los periodistas informaron que modificaron su cobertura debido a la falta de protección gubernamental, los ataques contra los miembros de los medios y las salas de redacción y las amenazas o represalias contra sus familias. Esto entre otras razones. También agregan en el reporte, también hubo informes de periodistas que practicaron la autocensura debido a las amenazas de grupos criminales y funcionarios gubernamentales. Otro punto más para concluir que llaman impacto no gubernamental. Los grupos criminales ejercieron una influencia grave sobre los medios de comunicación y los periodistas, amenazando a las personas que publicaban opiniones críticas sobre estos grupos. Persistían, agrega el reporte, las preocupaciones sobre el uso de la violencia física por parte de los grupos criminales en represalia por la información publicada en línea, lo que exponía a periodistas, blogueros y usuarios de redes sociales al mismo nivel de violencia que enfrentan los periodistas tradicionales. Según las organizaciones que defienden a los periodistas, nos dicen en el reporte, el número de ataques contra la prensa por parte de grupos de crimen organizado continuó aumentando. Una organización de la sociedad civil registró al menos 86 ataques perpetrados por organizaciones criminales y reportó que al menos 13 de los 16 homicidios de periodistas ocurridos desde el año 2022 hasta julio del 2023 podrían estar vinculados a grupos criminales. Y para concluir, también en junio, los medios de comunicación, en junio del año pasado, los medios de comunicación en Chiapas informaron que presuntos miembros de grupos criminales colgaron pancartas en varios lugares del estado para intimidar a los medios. Bien, estimados amigos, esta es la lamentable situación que viven los periodistas, los medios de comunicación y el oficio periodístico en México en general. Qué bueno que en esta ocasión este reporte sobre derechos humanos emitido por el Departamento de Estado pone el dedo en la llaga. No es la única entidad gubernamental que lo ha hecho. Hay otras entidades que reportan esto, Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil de prestigio que investigan en todos los países en donde se pueda hacer las situaciones de los derechos humanos y hacen las denuncias y las revelaciones correspondientes. Como les he repetido ampliamente en ocasiones anteriores, México es un país que vive desde hace décadas bajo la intensa observación internacional. Los gobiernos mexicanos se han comprometido a lo largo de la firma de muchos tratados, de adhesiones a convenciones de las Naciones Unidas, por supuesto, la Declaración Universal de las Naciones Unidas, a respetar los derechos humanos y se han incluido incluso, por ejemplo, en los tratados y acuerdos comerciales negociados con la Unión Europea, las famosas cláusulas democráticas. Es decir, el compromiso de México, de los gobiernos de México, no solamente de López Obrador, es respetar la democracia, respetar a los derechos humanos y hacer todo lo posible porque su violación en México no sea masiva e impune como lo ha sido hasta ahora. Muy bien, aquí lo dejo sobre la mesa. Seguiré comentando elementos de estos reportes del Departamento de Estado en otras áreas que incluyen a México. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.